Muy buenos días a todos los que me estéis escuchando. Esta va a ser una charla un poco peculiar. Se debe a una petición que me han hecho fieles de una diócesis de Argentina, en la que pues hay una cierta conmoción por una serie de hechos, y el obispo ha cerrado el seminario de su diócesis. El asunto, digámoslo así, se ha complicado en la mente de los fieles por el hecho de que durante el coronavirus, pues el obispo ordenó que se diera la comunión en la mano y no en la boca. A mí lo que me gusta es predicar de la Sagrada Escritura y no meterme en cuestiones concretas de una diócesis. Pero después de llevarlo a la oración, de meditarlo con toda humildad, diciendo: Señor, ¿qué quieres que haga? He pensado que podría decir unas palabras que sirvieran de medicina. Cuando hay un poco de oscuridad, si mis palabras pueden servir para poner luz, pues bienvenida será esta charla. Pero he dudado mucho si hacerla, sinceramente, porque era meterme en cosas concretas de otra diócesis, aunque solamente fuera con el propósito de, dado que hay un problema, poner un poco de luz al que le sirva. Bien, como vemos, aquí hay dos cuestiones distintas: la cuestión de la comunión en la mano y la cuestión de la obediencia. Ya desde el principio, esto no es como una novela de asesinatos en que al final se ve quién es el asesino en una revelación en el último capítulo. Ya desde el principio voy a decir claramente cuál es el mensaje de estas palabras luz. Así quisiera que fueran, palabras medicina, palabras que nos ayuden a todos a comprender un poco más qué es lo que sucede allí y qué es lo que hay que hacer. Ya desde el principio lo voy a decir: comulgar en la mano no es una profanación, no es un sacrilegio. Y segundo, la obediencia no es una opción. Sobre todo nosotros, los presbíteros, debemos obedecer. No es un consejo, no es algo que podamos hacer. En esta charla, por supuesto, no voy a buscar quedar bien. No voy a decir, voy a intentar quedar bien con las dos partes, no. Ni tampoco quedar bien con una parte. Jamás me ha movido a decir estas palabras, el decir voy a quedar bien con una de las dos partes. Ser querido, buscar hablar para ser querido. Tampoco un punto intermedio. Eso sería lo más sencillo, como si esto fuera una negociación. Lo que importa es la verdad, lo que importa es lo que Dios quiere, que siempre está basado en la verdad. La voluntad de Dios está basada en la verdad. También es cierto que, dadas las reflexiones que voy a hacer, tengo la impresión de que voy a quedar mal con las dos partes enfrentadas. Pero bueno, lo cierto es que estas tensiones eclesiales siempre han existido. Yo estaba leyendo ahora la carta a los Corintios del Papa Clemente I. Puede uno ver las epístolas de San Pablo, puede uno ver la vida de los santos, pues su epistolario. Siempre ha habido un cierto nivel de tensión eclesial entre unos y otros. Todos buscan hacer la voluntad de Dios, pero la cuestión es ¿cuál es la voluntad de Dios?
Todos queremos hacer lo que Dios quiere. Todos. La cuestión es esa, ¿qué es lo que Dios quiere? Lo primero de todo, la Eucaristía. Este asunto sí que conviene dejarlo claro desde el principio, porque va a enmarcar todo este problema que ha habido en esa diócesis. Yo en la capellanía donde estaba en un convento, se lo dije a unas señoras polacas muy buenas. Los polacos son un pueblo con una fe tan excepcional. Les dije, mire, vamos a intentar dar la comunión a partir de ahora de esta manera. Teníamos un reclinatorio muy bonito, amplio para 2 personas, con terciopelo granate, precioso. Pues dije, cuando yo baje a dar la comunión, antes, desde el altar, que 2 personas tomen 2 cirios y se pongan uno a cada lado, 2 cirios gruesos con una peana de bronce preciosa, y vayan a mi lado. Y los que vayan a comulgar verán al sacerdote revestido con aquellos ornamentos tan bonitos que había en ese convento de clausura, con 2 acólitos con 2 cirios a cada lado. Jesús es la luz. Y otras 2 personas que sostengan de 2 esquinas uno, 2 esquinas la otra, un lienzo bajo la boca de la persona que va a comulgar, a la altura del pecho. Les decía, vosotros a la altura del pecho, de mi mano a la boca estará ese lienzo blanco, y después lo plegáis siempre hacia adentro, y al cabo de una semana ya lo lavaremos, porque la visión, yendo en una iglesia antigua del siglo XVII, al fondo el sacerdote con el copón, los 2 cirios, las 2 personas sosteniendo el lienzo blanco, el reclinatorio, ya eso es una predicación. Ya eso es una predicación. Otra cosa que hago yo como capellán de un hospital, cuando acabo de dar la comunión a los enfermos y dejo el copón en el sagrario y hago las últimas oraciones delante del sagrario, cuando se da la comunión a los enfermos se hacen unas oraciones finales allí, tengo un cuenco de agua donde meto los dedos y los lavo. Después esa agua se echa en macetas dentro de la capilla, no salen de la capilla. Esto lo digo para que ahora lo que voy a comentaros no penséis que no amo la Eucaristía. De verdad, me siento con un amor que es un don de Dios hacia la Eucaristía tan profundo, tan profundo. No voy a decir tierno, un amor solemne como el que podría tener el sumo sacerdote del siglo II antes de Cristo si le hubieran comentado lo que iba a ser el misterio de la Eucaristía, el Dios omnipotente, el Adonai Shammah, Dios está ahí, en ese misterio. Pero ya aquí hago una pequeña apreciación particular. Me lavo los dedos al final, cuando llego a la capilla. No voy lavándome los dedos en cada habitación, en cada cama del enfermo. Cuando doy la comunión, tengo cuidado de que no caiga una partícula. Si veo que ha quedado una partícula visible a mis ojos, la echaría en la teca, pero no voy tampoco en cada habitación lavándome los dedos. Eso ya sería escrúpulo. Eso ya no sería positivo. Van a quedar pequeñísimo polvo de haber tocado la forma, seguro. Y si cojo el purificador y hago así sobre mi dedo, va a quedar algún poco de polvo, seguro. Dios nos pide con la Eucaristía
que hagamos lo razonable. Lo razonable. Más allá de lo razonable, se convertiría en algo que casi alejaría. Casi alejaría. Bien. Dicho esto, como prólogo a la cuestión que se ha planteado en esa diócesis, yo amo la Eucaristía, sé que está en cada partícula. Cuando doy la comunión a un enfermo, y se ha dicho de paso, la doy, no tengo aquí una monedita, la doy así, no la doy así, porque si la das así, de arriba abajo y con los dedos así, puedes tocar un poquito el labio. Yo la doy de arriba abajo, como la daba Juan Pablo II, y como la da el Papa Francisco, según he visto en algunas fotos, así, para depositarla sobre la lengua. Bien, dicho esto como amor a la Eucaristía, la praxis de la Iglesia en los primeros siglos es algo que está claro. Se recibía en la mano. Podemos estar seguros de que la Eucaristía se recibió en la mano durante más de 7 siglos en todas partes y lentamente se fue introduciendo por acción del Espíritu Santo. Para mostrar mayor reverencia, se fue recibiendo en la boca y después de rodillas. Y eso fue el Espíritu Santo el que movió a los bautizados a cada vez mostrar más respeto hacia la Eucaristía. Al principio tocaban la Eucaristía personas no consagradas de manos no ungidas. Los textos también son innumerables, desde San Tarsicio, gente que llevaba la comunión a los presos, a los enfermos en las casas, etc. No es esta la charla sobre ese tema, que sería muy interesante y solo hay que recoger los textos. Alguna persona, cosa que me sorprendió, yo he leído todos sus argumentos, ha intentado retorcerlo todo esto, una praxis universal y aceptada, para decir, bueno, no, pero eran situaciones excepcionales y cosas por el estilo, pero el retorcimiento de los textos, con toda honestidad, no convence. Por lo tanto, el asunto de la comunión, que ha causado tanto revuelo en esa diócesis, me parece muy bonito ese amor a la Eucaristía. De verdad, me edifica ver tanto amor, pero hay que obedecer. Hay que obedecer. La autoridad sagrada ha dado una disposición. Por lo tanto, hay que obedecer. No se puede decir, bueno, como es Dios, Él no puede, no. No es una profanación, no es un acto intrínsecamente malo. De siempre se ha dicho, el único límite para la obediencia es aquello que objetiva y directamente sea pecado. Objetivamente. Aquí no vale, bueno, es que en mi opinión, ni indirectamente, bueno, es que indirectamente haríamos esto, lo otro. Si no se pudiera obedecer por lo que indirectamente fuera pecado, no, señor obispo, no voy a hacer esto porque si lo hago fulanito se va a escandalizar y va a pecar. Ya tendríamos un argumento para no obedecer. Tiene que ser directamente pecar. Robar, matar, mentir, la lujuria. Y después, objetivamente, tiene que ser pecado. No, hay opiniones, hay algunos que piensan, yo creo que... No, robar, eso es objetivo. Mentir, eso es objetivo. Pero decir, hombre, yo creo que tal cosa al final va a ser muy mala, eso no es objetivo. Objetivamente, es un sacrilegio, es una profanación, es algo que no se puede hacer. Dar la comunión en la mano. No. Jesús mismo se lo dice a los apóstoles, tomad y comed. Tomad
Agarrad, coged, ese es el verbo. Bien, yo me acuerdo de un compañero sacerdote que cuando le dieron una orden y no obedeció, dijo, no, es que cuando las órdenes se dan sin caridad no hay que obedecer. Yo no obedezco, dirá otro, porque lo primero son los pobres. Otro dirá, no, yo no obedezco porque lo primero es Dios. Yo no obedezco por lo que sea. No, hay que obedecer. Obedecer es cumplir la voluntad del que manda. Es decir, en la voluntad es un hacer, en la obediencia es un hacer, obedecer es un hacer. De una voluntad que hace lo que quiere otra voluntad. A veces las dos voluntades concuerdan muy bien, a veces no del todo, a veces nada. Pero obedecer es un sometimiento. Vamos ahora al segundo punto que ha causado tantos problemas. El obispo decide cerrar el seminario. Hay que hacer una valoración importante. Él solicitó eso de la Congregación para la Educación y le ha sido concedido. Vamos a ver, yo, por más que quisiera apoyar a los padres de ese seminario, la Sagrada Escritura, ahora no recuerdo el versículo, pero creo que es de Éxodo, hay un versículo que dice, no juzguéis sin escuchar a las dos partes, con lo cual yo no puedo juzgar. Mis palabras no son de juicio. Se puede equivocar el obispo, se pueden equivocar los sacerdotes de ese seminario, pero yo no puedo juzgar. Imaginaos, ojo, y cuando digo yo no puedo juzgar, lo que os estoy diciendo a todos vosotros los fieles es, no podéis juzgar. ¿Por qué? Primero, porque lo que Dios les dice a los jueces es, no juzguéis sin escuchar las dos partes. Habría que escuchar todas las razones de uno, habría que escuchar a las razones de otro. Pero el que juzga es el juez o los jueces, no el pueblo reunido en la plaza. El pueblo reunido en la plaza puede llevar a Cristo a la cruz, puede decir crucifícale. Tienen que ser personas honestas, graves, sapientes, las que juzguen, tanto en lo civil como en lo eclesiástico. Luego, nosotros podemos ver que hay un problema, pero no podemos juzgar. ¿Se puede equivocar el obispo? Sí, nadie lo niega. No estoy decantado a defender al obispo. No estoy decantado a ello, para nada, para nada. Al revés, cuando he oído ese seminario es un baluarte de la ortodoxia, me encanta, necesitamos baluartes de la ortodoxia. Necesitamos fortalezas donde se proteja el depósito de la fe, donde se enseña a los santos padres, donde se enseñe lo que dijeron los concilios, el magisterio de la Iglesia. Pero, aunque necesitamos baluartes, el obispo ya ha tomado una decisión. ¿Se puede equivocar la Congregación para la Educación Católica? Sí, son humanos. Los rectores, imaginemos que han apelado a la Santa Sede. ¿Se puede equivocar el Papa en una decisión concreta? Por supuesto que sí. Pero hay que obedecer. Hay que obedecer. Si no, lo único que conseguiríamos es hacer una herida en la Iglesia. ¿Qué nos dirían ante una cuestión así Santa Teresa de Jesús? Someteos. Santa Teresa de Lisieux, someteos. Hoy
es el día de San Juan María Vianney. ¿Os imagináis al pobre sencillo cura de Ars rebelándose contra el obispo? No. Salvo que haya una orden objetiva y directamente que sea pecado, en cuyo caso es nula, obedecería. En cuestión de ritos, al cura de Ars le dicen, mira, a partir de ahora vas a tener que aprender a decir la misa en rito greco-católico, un rito oriental, porque es una orden. Pues él obedecería. Si le dijeran, a partir de ahora, lo que sea. Dicho lo cual, no estoy diciendo que la diócesis sea una monarquía. El obispo debe escuchar a sus fieles y, por supuesto, a sus sacerdotes. Lo mismo que un párroco. Un párroco no es un déspota colocado en una parroquia. Aquí mando yo. Y entonces hace lo que quiere, sin contar con nadie. No, cuanto más ancianos somos, más escuchamos a los feligreses. Pero en todo, hasta en las cuestiones estéticas. Yo recuerdo alguna vez que me gustaba más cómo decorar una cosa, que además no era pequeña, era el altar mayor, pero los feligreses querían otra. Pues dije, no, la misa es para ellos. No estoy aquí haciendo una misa para una revista de arte. Pues ya está, se hace como vosotros queráis. Es tan importante que entendamos el juicio que tendrá un obispo. Porque es cierto que los sacerdotes, después de hablar y hay una cierta situación de indefensión. Eso es cierto. Porque sí, se puede apelar, pero normalmente las apelaciones, pues salvo que sea algo muy claro, no suelen llegar a buen término. Siempre hay un voto de confianza a la autoridad episcopal. Y los obispos se equivocan. No estoy yo, por lo tanto, diciendo a esos sacerdotes, vosotros sois malos y desobedientes. No cambiaría nada en mi charla si ellos fueran unas víctimas. Si ellos hubieran sido hombres rectos, amantes de Dios, gente de oración, y hubieran sido atacados injustamente. ¿Cambiaría algo de esta charla? No. Pero habría que obedecer. La bondad acaba donde ya empieza la desobediencia. Una cosa sí que debemos todos nosotros entender en este ejercicio de no juzgar. El obispo en sus decisiones ha tratado y trata de hacer lo correcto. Los sacerdotes del seminario, lo mismo. No hay que buscar mala fe, no hay que buscar... No, ellos lo que hacen, lo hacen convencidos de que es lo mejor y les mueve el amor de Dios. Y yo no juzgo el hecho concreto, solo digo, hay que obedecer. Por supuesto que ahora mismo ya la decisión está tomada, porque la congregación pues ya ha dado el visto bueno. Pero a todos los obispos que me puedan estar escuchando, me hago la ilusión de que pueda haber algún obispo. Mientras no se llega a una situación como se ha llegado en este caso, la escucha es algo tan esencial. Escuchar, valorar lo que dice el otro. El obispo es padre, el párroco es padre, el sacerdote es padre, somos padres. Y después, si un párroco ha tomado una decisión, o un obispo,
se puede volver a hablar y decir, venga, voy a dar marcha atrás. Si la decisión de este seminario no fuera ya definitiva y el obispo dijera, venga, volved, vamos a volver a empezar. Nadie vería en eso una debilidad del obispo, nadie. Nadie diría, le hemos ganado, es bien tonto, tendría que ser el que dijera eso. Así es el ejercicio de la autoridad en la Iglesia, no es como en el orden civil que uno tiene una autoridad con un poder coercitivo. Uno puede enviar a la policía, a la cárcel. El pastoreo es distinto, es distinto. Y de ahí la dificultad de ser obispo, a diferencia de la autoridad civil, que sí que tiene medios para imponer su voluntad. Multas, tal, cárcel, pero los obispos se encuentran en una situación en la que tienen una autoridad sagrada y sin embargo la ejercen no como el que gobierna, sino como el que pastorea. Por eso rezamos en todas las misas por nuestro obispo, porque no es tarea fácil. Los que sois párrocos lo sabéis, no es tarea fácil ser párroco. Quizás lo era, iba a decir, en otras épocas en que todo el mundo obedecía, pero casi nunca ha pasado eso, no nos engañemos, ni en la Edad Media ha pasado eso. Y hasta en la Edad Antigua, yo ahora que estoy leyendo las obras apostólicas, todas, había muchos problemas también. Hablando de la misericordia de un obispo, conozco muy bien un caso en el que un sacerdote muy bueno, trabajador, con la mejor doctrina, orante, en un momento dado se enfada con el obispo, la soberbia y desobedece. Y además se marcha. El obispo actuó con mucha suavidad. Le siguió pagando el sueldo durante un par de meses. Fue bueno con él, aunque el otro no quería hablar. Yo recuerdo a algún sacerdote que se quejaba diciendo, fíjate, y le siguen pagando el sueldo, y fíjate, ahora se va a ir a otro lado y se lo permiten. Y yo después vi a ese obispo en esa diócesis y le dije, señor obispo, si usted hubiera dado un puñetazo en la mesa, le hubiera dado un ultimátum, él no hubiera cedido. Era la soberbia. El asunto, en realidad, todo era de soberbia, un gran enfado por parte del sacerdote y no daba marcha atrás. Pues bien, usted hubiera sido muy elogiado como un obispo muy fuerte, pero ahora tendríamos un sacerdote menos. Se hubiera secularizado, antes que ceder se secularizaba. Usted fue benigno y ahora es un sacerdote que lleva trabajando muchos años muy bien en otra diócesis. La benignidad. ¿Por qué hablo de la benignidad? Porque los laicos muchas veces con qué dureza juzgan, con qué dureza actúan y querrían actuar si tuvieran la autoridad. Es un error. Sois muy duros, pero después no queréis que sean duros con vuestros propios pecados. Pero con los demás, vaya, que si sois duros. Y con el obispo siempre se es duro. Porque yo haría esto, yo haría lo otro. Una última cosa en todos estos pensamientos que estoy diciendo. El seminario son pensamientos sueltos que me vienen a la mente en toda esta cuestión. El seminario no es del obispo. No es del obispo. Los formadores no son servidores del obispo. Son siervos de Cristo en obediencia al obispo. El seminario es de la diócesis. Dicho lo cual, después de planteado todo este problema, ¿juzgo yo al obispo? Nada. No hay ya no un juicio de mi boca, sino de mi mente. Vosotros haced lo mismo.
vosotros haced lo mismo. Las autoridades de la tierra eclesiásticas se pueden equivocar, Dios no. Al final hay un juicio de Dios. Por favor, si habéis hablado mal, si vuestras palabras han sido puñales, han sido palabras que han dividido, que han juzgado al prójimo, confesaos, confesaos. Ya tenéis ahí un pecado cuando decís, bueno, yo ni robo ni mato. Bueno, confesaos de eso, porque se ha manchado vuestra lengua, incluso si lo habéis pensado. Hoy, por la mañana, casualmente, bueno, y una última cosa también quiero decir. Para los sacerdotes nada, para los sacerdotes del seminario nada. No. Hermanos, si vosotros estáis en lo correcto, en la verdad, si habéis sido expulsados injustamente, que es lo que pensáis, el sometimiento total a vuestro obispo será una condecoración ante Dios, pero no un sometimiento externo, sino interno. Nadie os obliga a que penséis de una manera, pero la obediencia debe ser sin murmuración. En la Iglesia no caben las manifestaciones, como si ante un partido político o ante un gobernante. Es otra cosa, es otra cosa. Entonces, yo no dudo de que habéis pensado en todo momento que era lo correcto. Seguro que lo habéis hecho por eso. Pero al final, uno piensa de una manera, otro piensa de otra. Hay que dilucidar esa cuestión. Y aunque se dilucide mal, el orden eclesiástico es uno. De todas maneras, ya he dicho que el tema en cuestión no es profanación, el de la comunión. Por otra parte, por otro lado, cuando un obispo cierra un seminario, puede haber más cosas. ¿Pienso yo que sea solamente esta cuestión de la comunión? No. Con razón o sin razón, seguro que hay más cosas. Con razón o sin razón, seguro que hay más cosas. Un obispo no cierra un seminario entero solo por una cuestión ritual con la que no está de acuerdo. Es cierto lo que he dicho antes, esto coloca a los sacerdotes, individualmente o colectivamente, en una situación de indefensión. Cuando un profesor de universidad, sacerdote, es quitado de su puesto, cuando un sacerdote que tenía un gran puesto en la diócesis es enviado al último lugar de la diócesis, de golpe, tal, siempre la gente puede pensar, a saber lo que hay detrás, a saber lo que hay detrás. Eso nos coloca en una situación de indefensión. Cuando se comete contra un sacerdote de cualquier lado del mundo la mayor injusticia, porque claro, también hay obispos que, perdonadme, son malos. No debería, pero hay bautizados malos, sacerdotes malos y obispos malos. Algunos les han obligado a dejar la diócesis de inmediato, porque los actos que habían hecho eran tan malos. Me refiero a las víctimas, hacia los que no tuvieron ninguna compasión a veces, que más allá de decisiones de gobierno hay que decirle, usted es mala persona, ha antepuesto su no tener problemas al sufrimiento de estas personas. Bueno, pues es verdad, un buen sacerdote tiene un grado de indefensión. Le ponen de un puesto y de golpe fuera. Que quede claro que está castigado. Y no se da ninguna explicación. Y todos, hasta sus amigos, dicen, ¿y si hay algo más? Hay una indefensión, lo reconozco.
lo reconozco. Lo que es seguro es que en esta cuestión del seminario hay más cosas que el tema de la comunión en la mano. Hay más cosas que unos juzgarán que son correctas y otros todo lo contrario. Y yo, ni tú, podemos juzgar. No podemos. Nos guste o no nos guste, no podemos. Entonces, no tengo condena para vosotros, hermanos de ese seminario, ni lo más mínimo. Sé que vais a obedecer. Pero lo que yo quiero es que obedezcáis de corazón. Y lo que quiero es que los fieles serenen sus almas y no murmuren y haya paz. Y haya paz. Hoy, por la mañana, estaba leyendo la carta de Clemente a los Corintios. Clemente Papa. Clemente I. Este Papa es el cuarto en la lista, si contamos a Pedro el I. O dicho de otro modo, entre Pedro y Clemente solo hubo 2 papas. La carta que estoy leyendo es de finales del siglo I. Este Papa pudo conocer a los apóstoles. Y si no les conoció, por lo menos los que le enseñaron fueron los que conocieron a los apóstoles. Pues bien, dice en el capítulo 40 de su carta a la iglesia de Corinto, porque había problemas, o sea, esto que está pasando en esa diócesis de Argentina ya pasaba en el siglo I, con los apóstoles recién fallecidos. Y dice este Papa: debemos practicar ordenadamente todo lo que el Señor nos mandó hacer en tiempos determinados, es decir, las oblaciones y los oficios, los cuales no deben hacerse temeraria y desordenadamente, sino en los tiempos y horas prefijados, en los cuales Él mismo, por su soberana voluntad, declaró quiénes debían celebrarlos. Y ahora viene la palabra importante, del Papa a la Iglesia de Corinto, para que, hecho todo pura y santamente, según su beneplácito, fuese aceptable a su voluntad. Es decir, en la carta no les está diciendo a los corintios que son pecadores, no les está diciendo que son heréticos, no, pero todo debe ser hecho pura y santamente, según su beneplácito, el de Dios, para que fuese aceptable a su voluntad. No basta la ortodoxia. También lo que se hace dentro de la ortodoxia, también lo que se hace dentro del amor, debe hacerse pura y santamente. ¿La desobediencia puede ser pura? No. No es algo santo. Sino, como dice el Papa Clemente I, aquellos pues que hacen sus oblaciones en los tiempos prefijados son aceptados y dichosos, porque los que siguen las leyes del Señor no se extravían. Hay que evitar extraviarse. Hay que seguir las leyes del Señor. Y la ley del Señor es que los presbíteros obedecen a los obispos. Dios después ya juzgará a los obispos. También quiero deciros estas palabras de San Pablo, que las meditaba ayer antes de irme a dormir. Romanos capítulo 2, versículo 2 en adelante. Fijaos qué palabras tan adecuadas para esto. Así pues, vosotros no tenéis excusa, quienes quiera que seáis, cuando juzgáis a otros. Porque al pasar juicio sobre otro, te condenas a ti mismo. Porque tú, el juez, estás haciendo las mismas cosas. Fijaos, no tenéis excusa cuando juzgáis a otros. Cuando juzgáis a otros. Te condenas a ti mismo. Y claro, si estuviéramos en la época de San Pablo y
y vinieran en barco a un puerto de Éfeso y le dijeran: apóstol, mira, es que Aristarco está haciendo esto, Onésimo está haciendo lo otro, en una ciudad a días y días de distancia, sin poder comunicarse con ellos, ¿creéis que le condenaría y le juzgaría a la distancia? Evidentemente no. Evidentemente yo creo que sus palabras irían en la línea de lo que he dicho. E insisto, es triste porque alguna vez el pobre presbítero, habrá un presbítero con el que no será justo, pero incluso en esos casos, pues qué remedio queda. Y allí está Dios, allí está Dios. Donde no está es en el desorden, por buenas que sean las razones. No debemos tirarnos los trastos a la cabeza unos a otros. Yo nunca defiendo al obispo por ser obispo. Lo respeto y le obedezco. Pero no le defiendo por ser obispo. El obispo debe ser fuente de la verdad. Debe ser. Pero hay una cosa de lo que no hay duda. De que es el obispo. Hay una autoridad sagrada y la obediencia se transforma en algo santo. Por lo tanto, cese toda disensión, sánense todos los corazones, no juzguemos, y con esto ya acabo, ni al obispo ni a esos presbíteros. No. Ya tenemos quien nos juzgue y quien les juzgue a ellos. Haya paz. Y en la paz todo se irá viendo con más claridad. ¿Veremos con claridad esto con más claridad dentro de 20 años? Sí. Y de 30 años, sí. ¿Cuántas cosas que nos enfadaban, que nos... pasan varios decenios y decimos: ay, qué tonto fui, enfadarme por eso. Lo que pasa es que a veces ponemos la razón de Dios, entonces digo, tengo que enfadarme, pero el Espíritu Santo, cuando uno se somete, da paz. Y cada fiel que ha juzgado, si ya ahora mismo, antes del sacramento de la confesión, dice: Señor, perdóname, he actuado como un niño tonto poniéndome a juzgar cosas de las que no sabía, pues ya está. Pedís perdón y para la próxima vez aprended la lección. Yo veía también ayer, en mi rato de descanso después de la cena, un vídeo en el que había 100.000 judíos hasídicos bailando, todos vestidos de negro y bailando, y era una canción tan alegre y todos estaban tan unidos, hasta en el movimiento, en la canción, todo reflejaba armonía. Vale, eso es lo que quiere Dios. La unión, la armonía, la unión de corazones. Y, por lo tanto, el hombre humilde no tiene dificultad porque dice: yo no valgo nada, yo, mira, obedezco. Obediencia ciega, sí, obediencia ciega. Lo cual no significa que cada uno tenga sus propios pensamientos y sus opiniones, pero nunca contra el prójimo. Contra el prójimo no. Así que, y con esto ya acabo del todo, mi consejo: si ha habido algún acto negativo en grupo pedidle perdón. Si no os ponéis de acuerdo, que a veces puede ser lo más normal, individualmente, para no agobiarle, puede ser una carta diciéndole: mire, señor obispo, lo he pensado y quiero manifestarle mi total obediencia.
y respeto. No estoy presuponiendo que haya habido una desobediencia, pero si la ha habido, este es el camino. Nada más. Problemas, como hubo en el siglo I, como los tuvo San Pablo, como los tuvo el mismo Jesús, y como los tienen los obispos de ahora, las parroquias de ahora, y siempre va a haber problemas. Nos guste o no nos guste, pues somos humanos. Y en esto de servir a Dios siempre hay distintas opiniones, pero el amor tiene que hacer que la temperatura baje, uno respire hondo y diga, somos una familia. Nada más. Os deseo lo mejor y os deseo que Dios esté en todos vuestros corazones, porque al final la Iglesia, los obispos y los seminarios, el fin es ese, que Dios more dentro de vosotros con su luz, el frescor de su gracia, donde crece la vida, dentro del alma. Ese es el fin. Lo demás son medios, Hasta pronto.